Bueno, buenas noches a todas y todos los participantes. Me emociona y me alegra mucho ver que hay gente de distintos lugares, ¿cierto? De distintas partes de nuestro país y de fuera de nuestro país también. Me parece que estos son tiempos en los que tenemos que aunar fuerzas y buscar maneras de acompañarnos, de acompañar a otros, de ayudarnos y de ir transitando por esta situación tan difícil e inevitable, ¿cierto? De la mejor forma. Entonces, si desde la disciplina psicológica podemos apoyar y ayudar en este sentido, me parece muy importante, estamos plenamente disponibles, así que agradezco especialmente a los participantes y a los organizadores de la actividad por permitirnos este espacio para, para nosotros desde la Escuela de Psicología. Es importante que no todas nuestras discusiones o nuestras conversaciones tengan eh, relación con lo científico o con lo académico, sino que también el ampliar esas discusiones académicas y científicas a toda la comunidad para hablar en el lenguaje que todos compartimos respecto de los temas que nos importan, nos convocan y de los que vamos necesitando, especialmente aquellos que acompañamos a otros, ¿no? Tanto Julio, que también está exponiendo hoy día junto a mí, como yo, participamos desde lo académico, pero también desde la clínica, en el acompañamiento de personas, ¿sí? En estos tiempos nos toca mucho escuchar, acompañar y comprender que todos vivimos distintos estos procesos, ¿sí? Entonces, ahora les compartí una presentación. Eh, Nuestra presentación tiene que ver con el concepto de duelo, ¿sí? Me parece que se salió, ahí está. Eh, Julio, yo voy a partir haciendo la definición de duelo y tú te vas involucrando ahí en la medida en que vas encontrando los temas pertinentes, ¿sí? Bueno, esta es la definición básica del diccionario de la palabra duelo. Nos pareció con Julio muy importante incluirla y partir o tomarla como punto de partida porque cuando uno abre el diccionario y busca o busca en internet la palabra duelo, lo primero que dice es del verbo doler. Y eso es bien interesante como para partir esta conversación, ¿no? Estar en duelo es estar doliente, y es importante considerarlo así, como un momento en que uno atraviesa por un dolor, ¿sí? La palabra viene del latín dolos, que significa dolor, pena, aflicción, pesar por la pérdida de algo. Puede ser de alguien, pero también puede ser de algo, ¿sí? Es una manifestación de dolor también por la muerte de alguien. Esas son, dentro de todas las definiciones de la palabra duelo, las que me parecieron más pertinentes para este momento, ¿sí? Eh, El duelo es un proceso que las personas atravesamos en diferentes momentos de nuestra vida en atención a distintas situaciones que vivimos, ¿sí? Es un proceso y es un proceso que además es natural. ¿Qué quiere decir que sea natural? Quiere decir que es razonable, ¿cierto? Que es esperable que cuando vivimos ciertas situaciones dolorosas tengamos un duelo o vivamos un duelo, ¿sí? Como todo proceso natural, tiene su curso. Comienza cuando comienza, ¿sí? No cuando nosotros queremos, no está mediado por nuestra voluntad ni por nuestra razón, y termina cuando termina, ¿sí? No puede terminar antes ni después. No es algo que uno pueda acelerar por voluntad propia, ni disminuir ni atenuar por voluntad, ¿sí? Sino que es algo que transcurre de una manera muy personal. Los duelos son todos diferentes, las personas tenemos distintas formas de doler. Y es un proceso también muy íntimo, en el sentido de que tiene una lógica interna que no necesariamente es explicable o atendible en relación a criterios generales, categorías, clasificaciones, ¿sí? Es muy personal. Esas son las características generales de una vivencia de dolor, ¿sí? Dolorosa. No sé, Julio, si quieres agregar algo, sigo, tú cuéntame.
Dale nomás, Gaby. Yo te tomo lo que me vaya quedando y lo tomo al final y ahí después, bueno, nos Perfecto. pimponeamos, si querés. Ok, perfecto, me parece muy bien. Bueno, entonces, cuando hablamos de duelo, hablamos de este momento, ¿cierto? De este proceso que vive una persona cuando ha perdido algo. Pero claro, no todos los duelos son iguales y uno sí puede hablar desde la psicología, desde la disciplina, de duelos que son normales o que están dentro de lo que uno podría esperar, ¿sí? Y duelos que son patológicos, porque pasan o transitan a un lugar en donde la persona ya está afectada, ¿sí? En su salud. Entonces, es interesante, quizás como para abrir esta discusión, pensar qué hace o qué permite distinguir, qué nos permite distinguir a nosotros cuando un duelo es normal de cuando un duelo es patológico, ¿sí? Y aquí es importante considerar que existen muchas como apreciaciones que son muy populares o muy difundidas en torno a lo que es el duelo, que de repente nos dicen que dure tanto, que dure tanto otro, que no dure más que esto, o que tiene etapas, ¿cierto? Y todo eso un poco en la actualidad, con el conocimiento actual que tenemos de los procesos de duelo, eh, está un poquito como ya no tan valorado, ¿sí? En el sentido de que el duelo es un proceso personal y que por lo tanto no es necesariamente por su duración o por las características o las etapas que se cumplan que podríamos definir si es normal o patológico, ¿sí? Y aquí quizás desde nuestra formación disciplinar, con Julio conversábamos que quizás si uno tuviera que elegir un criterio para determinar cuándo un duelo está bien o está mal, ¿sí? O hay que ponerle más cuidado porque se puede transformar en una enfermedad o en algo que afecte la salud de la persona al futuro, tiene que ver con esta pregunta, ¿sí? La pregunta de qué es lo que se ha vuelto gris. Porque cuando una persona está en duelo, eh, todo lo que antes tenía color y parecía luminoso parece gris, ¿sí? Esta es una expresión habitual de las personas que han pasado por un proceso de duelo, como que las cosas ya no brillan, ya no tienen color. Y ahí lo interesante es pensar qué es lo que se ha vuelto gris. Si lo que se ha vuelto gris es el mundo, si ya no tengo ganas de salir, si afuera ya no me parece atractivo, si es lo de afuera lo que está desvitalizado, entonces podríamos hablar de un proceso de duelo que está dentro de lo esperado, ¿sí? Eh, es cuando yo soy el que se volvió gris que el duelo podría cursar con algunas características complicadas o ir complejizándose, ¿sí? Existen otros criterios más prácticos respecto de, por ejemplo, eh, cuándo comienza el duelo, ¿sí? Uno supone que el duelo comience junto con la pérdida, cuando los duelos se demoran muy poco en empezar, o mucho en empezar, más bien, eh, pueden complicarse también en el futuro, ¿sí? Entonces, aquí quizás contrario a lo que de pronto dicta el sentido común, es muy natural y muy esperable que frente a una situación de pérdida la persona experimente un duelo enseguida, ¿sí? Y cuando esto se retrasa y la persona parece no doler, uno podría quizás prestarle atención, ¿sí? A observar ese proceso y cómo se dé. Dentro de las cosas prácticas que pueden permitir que un duelo curse de una manera más sana, por así decirlo, está también el recibir, y eso lo vamos a abordar más adelante, el recibir atención inmediata, ¿sí? Y ahí a las personas que nos acompañan hoy, que tienen roles de acompañar a su comunidad, yo les recomendaría capacitarse en técnicas, por ejemplo, de primeros auxilios psicológicos, que son técnicas que se aplican durante los primeros días después de que comienza el duelo o ocurre una situación traumática o una pérdida, y que entendemos que al recibir ese apoyo, las personas pueden después superar de manera más natural las circunstancias sin que en el futuro se produzcan complicaciones en su salud mental. Eh, El duelo se complica por muchas razones, ¿sí? Pero algunos factores que están estudiados que pueden hacer que un duelo se vuelva patológico son estos que puse aquí, ¿sí? Que
Hay muchos, pero estos son los que a ciencia cierta se sabe que es muy posible que generen que el duelo se complejice. Una son las pérdidas múltiples, ¿sí? O sea, cuando una persona experimenta varias pérdidas, por ejemplo, la muerte de más de un familiar o de más de un ser querido, ¿sí? Otras son las pérdidas inesperadas o que generalmente ocurren en circunstancias traumáticas, es decir, cuando una persona no previó que alguien le iba a faltar, por ejemplo, ¿sí? Cuando intempestivamente o impredeciblemente perdió a una persona, ¿sí? Versus los duelos de que con el tiempo, por ejemplo, cuando alguien enferma y está enfermo durante un periodo de tiempo, el familiar o el ser querido tiene tiempo de procesar, ¿sí? Y de realizar lo que uno llama el duelo anticipatorio, como procesar esta pérdida probable. Cuando eso no está, el duelo tiene más posibilidades de complicarse. Otro factor que lo puede complicar es cuando las pérdidas son inciertas. Por ejemplo, cuando la persona no tiene la posibilidad de tener la certeza de que la persona falleció. Cuando, cuando se supone, ¿sí?, que falleció, pero no se sabe, ¿sí? En el caso de las personas desaparecidas, por ejemplo. O en las circunstancias actuales esto podría aplicarse a cuando yo no puedo despedirme del otro, ¿sí? Se enfermó, lo hospitalizaron, no lo pude visitar y después no lo puedo ver más. Eso sería una pérdida incierta, ¿sí? Como que la persona no tiene evidencia concreta de la muerte del otro y por lo tanto complica el duelo. Y bueno, la pérdida mientras más cercana es más compleja, pero en general se ha observado que la pérdida del hijo, de los hijos, es una pérdida que es mucho más difícil de procesar que la de otros familiares o seres cercanos, ¿sí? En tanto es menos entendible, comprensible, ¿sí? Uno está preparado desde la cultura para entender la pérdida de los mayores, pero no de los que son menores a uno. Entonces la pérdida de un hijo parece ser un dolor que es tan duro que puede complicar un duelo y volverlo más patológico. Yo me imagino que ustedes al escuchar esto, que yo les digo en la lámina anterior, ¿cierto? De los factores que complejizan el duelo, el dolor de alguien, eh, pensarán que varias de estas cosas nos pueden o le pueden pasar a los demás hoy por hoy, ¿sí? Nuestro contexto actual es sumamente complejo. Es sumamente complejo por muchas, muchas razones. Algunas son más obvias, ¿cierto? Como la presencia inminente de la enfermedad y la muerte, el estado de catástrofe, la crisis generalizada, ¿cierto? Son evidentes, ¿no? Tenemos una pandemia, no podemos escapar de ella, y eso es muy, muy complejo, ¿sí? Pero hay otras cosas más sutiles quizás que de cualquier forma influyen y afectan nuestro bienestar, nuestro estado, eh, y que desde cierta perspectiva nos ponen a todos en un lugar de duelo. Hoy día todos nos podríamos declarar dolientes, ¿sí? En duelo. ¿En qué sentido? En el sentido de que nuestras, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestra cotidianidad, la forma en que solíamos vivir, lo que hacíamos habitualmente, eso ya no está, ¿sí? Hay una pérdida. No es una pérdida de una persona para todos, ¿cierto? Pero sí es la pérdida de la vida tal y como la conocíamos, de lo que hacíamos, lo que solíamos hacer o proyectar, ¿cierto? Nuestras rutinas. A unos nos afecta más y a otros nos afecta menos, pero eso es un duelo, es una situación dolorosa, es una pérdida que es necesario asumir como punto de partida. Este contexto nos atraviesa a todos en distintas esferas de la vida y además nos va a enfrentar crecientemente a una multiplicidad de pérdidas, no solo de situaciones, realidades, como hablábamos recién, sino que de personas cercanas o más o menos cercanas, ¿sí? Y además es un contexto muy impredecible que genera mucha incertidumbre. Entonces todos esos elementos son como potenciadores de un duelo difícil.
conversábamos hoy día con Julio cuando preparábamos esta instancia, eh, de otros factores o elementos relacionados con la enfermedad y la muerte que la vuelven extraña o compleja, ¿sí? Como por ejemplo esta muerte numérica, ¿sí? Este número al que todos estamos un poco atentos, ¿no? Como de cuántas personas se contagiaron hoy y cuántos murieron, es un número, es una abstracción, hasta que no, ¿cierto? Hasta que nos toca de cerca, pero eso hace complejo el contexto, hace que la muerte se vuelva extraña, abstracta, poco asible a la experiencia sensible de las personas. Estamos dando una batalla que tiene distintos frentes, pero para gran parte de nosotros significa quedarnos en la casa. Eso es una actitud pasiva que a veces también es difícil de enfrentar porque estamos acostumbrados a hacer frente a las cosas con acciones, no con abstenciones. Y estar en la casa para algunos puede ser más leve que para otros puede ser muy difícil, puede generar fuertes sentimientos de aislamiento, de soledad, eh, puede implicar la imposibilidad de acompañar presencialmente a personas que están con un dolor, ¿cierto? Puede generar también culpa cuando enfrentamos la muerte de un ser querido o la enfermedad, ¿no es cierto? Porque está este virus que se contagia, entonces podemos sentirnos más o menos atormentados por la posibilidad de contagiar a otros. Todo eso son cosas que complican, ¿sí? Y que nos afectan a todos de forma distinta, ¿sí? Entonces, atendiendo a que hoy día estamos aquí pensando en cómo prepararnos para ayudar a otros, eh, nos parece primero que exponer esto que estamos exponiendo, estas ideas generales en torno al duelo, son importantes porque nos preparan para entenderlo, ¿sí? Como para entender que el dolor es un proceso, que es natural, que a veces se complica, que las circunstancias actuales son especiales para que se complejice y que por lo tanto acompañar a otro en este momento puede ser particularmente complejo, ¿sí? Es como pesado, es una mochila grande. Entonces, es importante tener ciertas cautelas al respecto, ¿cierto? Yo puse aquí algunas, pero estoy segura que cuando se incorpore Julio en los comentarios se le van a ocurrir otras, ¿cierto? A mí me parece importante eh, vencer la distancia, que la distancia física nunca sea afectiva, ¿sí? Que podamos trascender la distancia física que hoy día nos puede tener separados de miembros de nuestra comunidad a través de ser mucho más cercanos desde lo afectivo, ¿sí? Otra cosa es que el poder darle a otro contacto humano genuino, sincero, siempre es importante. No es necesario ser psicólogo ni psiquiatra ni tener muchos estudios para por eso, y eso puede ser muy, muy relevante, ¿sí? Otro aspecto es evitar los juicios, aproximarnos al dolor de otro con mucha humildad, entendiendo que el dolor siempre es diferente, ¿sí? Pudiendo compartir y permitirle nuestra opinión al otro, pero entendiendo que cada quien sufre de formas diferentes. Otro aspecto que nos parece clave es el promover la activación de redes de apoyo, ¿sí? Por supuesto que siempre mediadas por la voluntad del otro, ¿cierto? Pero ayudarlo a entender cuáles son sus apoyos disponibles, tanto cercanos como amigos, familia, como redes de apoyo sociales que puedan acompañar en este proceso o que puedan ayudar al otro además a resolver problemas secundarios al duelo o que no tienen que ver con él, pero que lo complican, como la necesidad de resolver necesidades más mundanas, por así decirlo, ¿sí? Y finalmente, algo en lo que me gustaría enfatizar, y aquí cierro mi participación, es el hecho o la necesidad de cuidarse para cuidar a otros, ¿sí? Nadie nos puede decir a cuántas personas o cuántas horas al día podemos acompañar a otros. Eso lo sabemos nosotros y tenemos que moderarlo, ¿sí? ¿Cuánto puedo escuchar de dolor al día o a la semana? ¿O cuántos dolores puedo llevar bien porque yo tengo que cuidarme? ¿O de qué forma
cuando me conecto con el dolor de otros, después busco otras formas de conectarme con otras cosas como la vida, la belleza, la trascendencia, ¿sí? Son cosas fundamentales para cuidar a otros. La alegría, la amistad, la risa, el humor también pueden estar presentes, ¿sí? Entonces, es importante conocerme, entender que voy a ser una herramienta para acompañar al otro y cuidarme como tal. Gracias, Julio. Te doy la palabra. Ya, muy bien. Bueno, gracias a la pastoral por la invitación, a Giselle por la presentación y a ti, Gaby, por el pase. No voy a, evidentemente, redundar en lo mismo. Creo que todo el repaso, más bien teórico y de contenido que hace Gabriela, nos da el marco de, de dónde estamos pensando y acerca de los alcances de lo que podríamos llegar a pensar. Yo creo que ahí es muy clave lo que dice ella sobre, efectivamente, el duelo, en términos teóricos, o en términos muy, entre comillas, normales, tiene, tiene condiciones más o menos esperables, tiene esto que bien decía, de que el mundo se vuelve gris, algo de su brillo se pierde. Eh, y evidentemente, o sea, tiene mucho sentido que así lo sea, si se pierde algo importante en el mundo, un ser querido, un objeto, una mascota, una nación, podemos pensar en el caso de los exilios, de los exilios voluntarios o no voluntarios, que hay muchos en nuestra historia. Pero quiero, aprovechando todo este pase que me dan, dejar preguntas. ¿Por qué? No de mañoso, sino porque son preguntas que creo que quedan abiertas, que yo no tengo respuesta, pero que vengo pensando, a propósito de la invitación que me hacen a esta charla, pero que también vengo pensando como, bueno, en el último tiempo y en los últimos 6 meses también, en los que nos enfrentamos a la realidad en Chile, en particular pensada desde octubre, pero también de la realidad latinoamericana. Eh, Me gusta pensar que la experiencia del duelo, si bien es una experiencia muy íntima, muy individual, muy irreproducible y muy, o sea, y nada estandarizable, me gusta pensar que eso a su vez está circunscrito en, no sé si lo quieres pensar en círculos concéntricos, con otros espacios de existencia. Las tradiciones más sistémicas dirán la familia, la comunidad, el barrio, la sociedad, el Estado, etc. Yo creo que la experiencia de desamparo y fragilidad a la que nos hemos visto expuestos, en particular en Chile desde octubre y otros lugares de Latinoamérica, y con ahora la pandemia del COVID a nivel mundial y en particular, bueno, en Chile, que es el espacio que nos convoca, al menos en esta charla, eh, nos expone a diversas experiencias de duelo. Las más directas, evidentemente, tienen que ver con la muerte de seres queridos, a las que no, los que nos tocó, los que nos está tocando y lo que nos va a tocar. Espero que no, ojalá a nadie le toque, pero entendible por un asunto estadístico que va a tocar. La muerte nos tocó la puerta de forma colectiva eh, y se quiere sentar a la mesa, por más que no queramos que se siente o hagamos como que no existe. Se sienta. La realidad se impone con todo su peso, como decía un amigo y colega. Entonces yo creo que efectivamente los duelos individuales también van de la mano con otros niveles de duelo. Duelo que a algunos les duele más que a otros, puede ser por intereses políticos, intereses de otro tipo. Duelo, por ejemplo, de la imagen de Estado-Nación. O sea, hace rato, pero esto ya termina hecha por tierra la fantasía muchas veces autoinducida, autoinflada de ser los jaguares de Latinoamérica. O sea, el imaginario colectivo de Chile, eh, que uno no sé muy bien cuál puede ser, pero también tiene que enfrentarse a la idea de que parece que estamos dando la hora, como decimos coloquialmente, en muchos de los manejos con respecto a la pandemia. Perdón que haga este salto a esta lectura más sociopolítica, pero creo que me parece pertinente en vista de lo que está pasando, digamos. Eh, a, a eso también agregar otro tipo de duelos que también de corte individual, que tienen que ver
creo que Gabriela ahí lo dejaba entrever, duelos que no tienen que ver solo con el acabose de la vida, sino también el duelo con el cuerpo, cómo los cuerpos se han ido deteriorando, adelgazando, engordando, enlenteciendo, debilitando a propósito del encierro. No lo digo solo en el nivel de vanidad, digamos, de que, oh, chuta, estoy más gordo porque como más, sino de tener que habitar un cuerpo, una corporalidad a la que no estábamos acostumbrados. En el sentido de que normalmente viajamos en micro, nos desplazamos a otros lugares de trabajo, y vamos a visitar a seres queridos, nos juntamos en bares, en restaurantes, etcétera. O sea, el cuerpo también se viene directamente dañado y la experiencia corporal como que se tiene que integrar de una forma media extraña y bien apurada, bien acelerada. Eh, y acá quiero tomar, y aquí es donde quiero abrir las preguntas que yo tengo, al menos transparentárselas. Eh, no es un secreto para nadie que vivimos en una sociedad, y no lo digo ahora, pero creo que en este contexto de pandemia se agrava, en una sociedad que vive hace, bueno, los avances tecnológicos han sido crecientes y a una velocidad escandalosa, pero es una sociedad que vive muy apurada. Vivimos apurados, vivimos acelerados. ¿Qué hacemos con el duelo en una sociedad que vive apurada y que hoy día vive aún más apurada, en vista también de lo que el tema que tocaba Gabriela sobre los duelos numéricos, eh, en que por ahí tengo la oportunidad de tener amigos en el mundo de la salud de atención directa, no psicológica clínica, que se puede hacer por teletrabajo, sino que están ahí en la UCI, en la urgencia, de que se les muere un paciente, desinfectan la cama y a los 5 minutos tiene que estar siendo ocupada. Porque literalmente, esto no es exageración, se está muriendo gente en los pasillos, en los hospitales públicos. O sea, ya, hoy día el contexto de aceleración es de una aceleración mayor a la que habitualmente estamos acostumbrados, digamos, o mal acostumbrados. ¿Qué hacer en una sociedad donde todo es urgente, todo es para ayer? Y con eso agrego qué hacer, por ejemplo, ahí en una sociedad que históricamente, desde hace mucho tiempo, también de la mano de los avances tecnológicos, no soporta cicatrices, no soporta arrugas, no soporta el paso del tiempo. Son Mm. condiciones, cicatrices, arrugas, paso del tiempo, son condiciones, son palabras medias primas hermanas del duelo, de lo mortífero. Eh, para ir un poco cerrando la idea, pensando en esto de la pandemia, y perdón que cite a alguien tan lejos del mundo de la academia, pero yo como psicoanalista me gusta estar bien cerca de las cosas como del día a día, de lo más cotidiano. Recuerdo hace una semana atrás, Julio César Rodríguez, periodista y animador de programa chileno, hago la aclaración porque entiendo que hay gente que conectada desde México y otros lugares, periodista que tiene ahí su público regalón, incluyéndome, hablaba acerca del problema de la pandemia. Y él escribió una columna para un diario virtual local, en que, a propósito de esta reflexión, el coronavirus, el COVID-19, no es la maldad en sí, no es la maldad encarnada, es un virus. Y como todo virus, ellos siempre han existido y es injusto atribuirle mal, dejando de lado que probablemente esto se crea, ya he escuchado tantas teorías que no sé, pero más encima de la irresponsabilidad más humana de cierta cultura que andaba comiendo animales que no se deben comer, eh, sino que este virus, al igual que el estallido social, pone en evidencia otro tipo de maldad, y que me parece una maldad mucho más grave, una maldad estructural, una maldad, es más grave porque es una maldad que nos hacemos unos a otros, una maldad que da cuenta de un sistema construido injustamente para el beneficio y la riqueza de unos pocos, eh, a costa de la explotación, digo, explotación en términos marxistas, lo digo, de pueblos completos. Eh, Estos virus entran hoy día en nuestras subjetividades como enemigos, porque yo creo que, y tiene relación con lo que yo comentaba antes, que nacimos y crecimos en un mundo de exitismo, control y adoración a la inmortalidad. O sea, hoy día, mejor negocio que poner una clínica de cirugía estética, no, debe haber pocos mejores negocios que ese. Un virus que tiene tal nivel de mortalidad, debe, eh,
estamos a punto de llegar ya al espacio de las preguntas. Voy a cerrar. Eh, Me perdí. Ah, sí. Por, beneficio de la inmortalidad y que yo creo que esconde algo que es muy necesario hoy día, que es la posibilidad de hacer ingresar un encuentro con el otro desde la humildad, el comunitarismo y la solidaridad. Y solo para cerrar, que tomo ahí lo último que dice Gabriela, la importancia de lo genuino en el cuidado del otro. Yo creo que lo importante de que si aquí los que son guías espirituales, asesores, se toman de técnicas de atención de urgencia, atención psicológica de urgencia, lo importante es aprender a prepararse a prepararse en lo genuino para estar preparado, valga la redundancia, para lo inesperado, entendiendo que acá cada duelo va a tener formas y características propias de la individualidad, pero pero atravesado por un contexto social y cultural que nos excede y a la vez nos conecta. Eso, pero haya sido claro, no haya quedado muchas cosas en el aire. Gracias, Julio.